Buenos días a todos. Hoy día corresponde la ayudantía número 2 de física, 110, en la cual vamos a revisar movimientos circulares, básicamente. Y movimientos circulares básicamente es lo mismo que un movimiento lineal, por así decirlo, pero hay que tener algunas consideraciones, ¿no? Y es súper conocido que igual, por lo general, les cuesta un poco, porque las direcciones, por ejemplo, salen de la pantalla y eso a veces hacen colapsar un poco la mente. Pero con práctica, con ejercicios como vamos a hacer hoy día, si lo entienden bien y si tienen alguna duda, vamos resolviendo, no deberían tener ningún problema. También paso recordando que tienen clases semanales que las hacen los ayudantes de las ayudantías preparatorias. Ahí tienen el link de YouTube. No sé, igual se los puedo pegar en el chat si lo necesitan. Esto lo hacen semanales, entonces son todas las semanas una nueva y que tienen directa relación con la ayudantía del viernes y la materia que ustedes vieron en la semana en cátedra, que está todo como juntito, se pasa todo de una. Así que eso, recomendarles que los vean porque son ejercicios como la versión un poquito más sencilla de los que vemos en la ayudantía y les sirve mucho como para venir con ese puntapié inicial y no vengan tan perdidos. O también si en clases como que sienten que no entendieron mucho, esos ejercicios son súper explicativos, así que súper recomendado. Al igual que las ayudantías preparatorias, recuerden que hay, si no me equivoco, los jueves hay ayudantías preparatorias. No sé si alguien de acá está asistiendo a esa ayudantía, si me puede comentar qué días son. ¿Dónde ¿Algunos está el link asisten? de esa ayudantía preparatoria? Está en aula, igual como entran a esta ayudantía, hay una que dentro de las listas que puedan ver usted, sale como ayudantía preparatoria, creo. Y los horarios, eso por eso estaba preguntando si alguien está ahí. No los conozco muy bien, pero creo que es el jueves. No sé si alguien asiste que me pueda corregir. No, parece que nadie asiste, pero no importa. Creo que el link debería estar en aula y debería también estar como el horario. Si no, me mandan un correo si no saben y yo se los contesto. Los que estén interesados en ir, pero igual dejo súper abierta la invitación a que asistan porque son buenas. Y sobre todo si, por ejemplo, al movimiento circular, yo sé que a muchos históricamente, y a mí igual en su momento me costaba, porque cambian algunas cositas, pero si van ahí como que les sirve de repaso y están mucho más preparados. Eso, y así más, comenzamos con los ejercicios propiamente tal. Y no sé si alguien quiere leer, si a alguien le gustaría, porque me gusta como que lean y así es un poco más participativa la clase. ¿Alguien se ofrece a leer? Yo puedo leer. Ah, no, dale, que lea el Franco nomás. Ya, el Franco y después el Benja, ¿ya? Ya, problema uno. Durante una maniobra de estacionamiento, una persona realiza el siguiente proceso. Comienza a girar el volante aumentando la rapidez angular de manera uniforme hasta alcanzar 0,3 revoluciones por segundo en 3 segundos. Mantiene las 0,3 revoluciones por segundo durante un segundo, luego disminuye la rapidez de giro hasta detener el volante en 2 segundos. Finalmente, gira el volante en sentido contrario, logrando alcanzar 0,7 revoluciones por segundo en la primera vuelta del volante. ¿La de abajo también la leo? Dale, léela. Ya. A. Construya un gráfico de velocidad angular, expresada en radianes partido en segundo en función del tiempo. Note que es importante que defina la dirección positiva para la velocidad angular. Vale, Franco. Entonces, si se fijan, básicamente es un movimiento circular del movimiento de un volante, en el cual le describen a cada tiempo como la velocidad que va adquiriendo el volante. Y como les dije, un movimiento circular al inicio es igual que un movimiento lineal de los clásicos que vieron en 100, creo que vieron.
Y de hecho lo primero que le piden es lo que hicieron en 100 durante mucho tiempo, que es construir un gráfico de velocidad angular en este caso, versus tiempo, no velocidad lineal. Eh, eso. Y después vamos a ir viendo las demás preguntas. Partimos con la. Entonces, para para que lo hagamos más entretenido, ¿sí? Les voy a dejar aquí, no sé si alguien se atreve a hacer el gráfico. Yo le puedo hacer ¿cómo se dice? Solamente los ejes. Y no sé si alguien se atreve a hacer más o menos el gráfico, sin ponerle el número al lado, como la forma nomás. Pero creo que no se acuerdan del enunciado, así que a lo mejor te lo muestro. O si se acuerdan. Ah, bueno, Hernando parece que se acuerda. ¿Te acuerdas, Arnaldo, o retrocedo? Lo que me acuerdo del enunciado que decía que, no me acuerdo las medidas, Ah, no, da lo mismo pero las medidas, que pero giraba el volante con una aceleración constante, que lo decía como entre comillas, y después mantenía esa velocidad durante un segundo, y sí, después se detenía el correcto. volante. Ya, entonces, partiste bien. ¿Qué vendría ahora? Correcto. Ahí hay un momento de aceleración cero, que es la parte que aquí menciona, mantiene la velocidad con la que viene durante un segundo y luego disminuye la rapidez hasta detener el volante en 2 segundos. Y exactamente ahí puso una aceleración negativa para que la velocidad angular se vaya a cero. Y luego gira el volante en sentido contrario, perfecto, logrando alcanzar cierta velocidad en un cierto tiempo que no conocemos. Y básicamente ese es el gráfico. Lo que le faltaría, obviamente, pero aquí un poco difícil como en la pizarra del Zoom, sería ponerle los ejes. Aquí obviamente sería velocidad angular, como pidieron, en unidades radianes por segundo, y el tiempo en segundos, y todos los tiempos que ya sabemos, o eran datos del problema, que sería aquí a los 3 segundos, después un segundo más, que es decir, quedaría a los 4 segundos, este otro tiempo, y no sé, ¿qué otro tiempo más decía? Logró detener el volante a los 2 segundos, entonces aquí, ¿cuántos segundos deberían haber? 6, y al final, ¿sabemos el tiempo final? El tiempo final es desconocido, así que a priori no deberíamos usarlo. Y lo único que sabemos es esta velocidad, eh, que te las piden en radianes por segundo, y a nosotros nos dijeron en el problema todos los valores en revoluciones por segundo. Entonces, el primer paso en teoría, antes de este, pero da lo mismo, como el que se podía hacer en la pizarra, era hacer la transformación de unidad de revoluciones por segundo a radianes por segundo. Y básicamente sería poner el resultado aquí y el resultado acá. Y con eso ya contestaríamos la pregunta A. Entonces, gracias ahí a los que me ayudaron con el dibujito. Y les voy a mostrar la conversión de unidades súper fácil, y creo que ya deberían de dominarla bastante bien, porque también en 100 hacían harto de eso. Básicamente, una revolución es una vuelta completa, y una vuelta completa en radianes equivale a 2pi. Entonces, solamente una regla de 3, si sabemos esa condición, y nos dicen que dio 0,3 revoluciones, creo, sí. Queremos saber cuántos radianes. Entonces, aquí es como la incógnita y hacer la multiplicación. 0,3 por 2pi dividido en una revolución. Y eso da 0,6 pi radianes por segundo, o 1,88 radianes por segundo. Cualquiera de los dos está correcto. Y lo mismo para el otro valor que también ha conocido, que era el último instante, la velocidad a la que termina todo el movimiento, que era 0,7 revoluciones por segundo, y lo mismo, sale rápidamente el resultado. Y se expresa todo en este gráfico, que les recomiendo que en los controles o en un certamen, si, ojalá tengan regla, obviamente, porque igual pasa harto que algunos lo hacen como sin regla, no sé, porque no les cuesta nada tener una regla y hacerlo así, y tratar de hacerlo un poco a escala.
porque igual más adelante vamos a ver gráficos de energía y sí las dimensiones se consideran como las notas, por eso es que tiene que ser como consistente las barras de energía. Eso. Si bueno, obviamente le recomiendo, yo igual lo haría si tengo una evaluación formal, es ocupar una regla y hacer un poco de escala dentro de lo que se pueda, porque hay veces que uno no puede escalar porque no sabe la respuesta todavía, pero en este caso sí. Así que con eso queda contestado la parte A. Y ojo que la forma de los gráficos es poner de esta forma el símbolo en este caso del escalar, que es la velocidad angular, y al tiro las unidades. No poner aquí como la unidad al lado en cada valor, porque es como de lo mismo acá. Así se utiliza normalmente. Y fíjense que el tiempo final, como no salía en el enunciado, no era conocido, así que quedó como un tiempo cualquiera. Así que, o podrían no haber puesto nada. Así que eso, dejarlo sin ST. Pasamos a la B, en la cual pide determina el instante que la persona termina la maniobra. Entonces, nos están preguntando esto. De hecho, por eso le puso T como para dejarlo el tiro expresado con una letra y después sacarlo de manera algebraica. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes obtener este tiempo? Teniendo estos datos. Recordando lo que hacíamos en física 100, o lo que hacían ustedes, más que Área bajo la curva. área bajo la curva. Muy bien, Hernando. ¿Y por qué dijiste eso de una? Porque tenemos los datos de las velocidades y casi todos los tiempos menos el t, entonces se podría despejar fácilmente el único t que nos falta. Ujú. Al menos por eso. Ya, probémoslo así aquí rápidamente. Área bajo la curva, ¿y de qué parte tú sacarías el área bajo la curva? Porque nos está pidiendo este instante final. Y nosotros sabemos todo el tiempo hasta acá. Entonces, el tiempo realmente que no sabemos es este segmento. Entonces, ¿qué ecuación tú plantearías así con la voz nomás, más o menos? ¿Qué ecuación plantearías utilizando el área bajo la curva? 6 menos t por 1,4 partido en 2. Claro, eso, o sea, sería t menos 6, pero esa sería la idea. Ahora lo vamos a ver y lo explico bien, por si alguien, porque con la voz es un poco más complicado. Pero lo que hizo Arnaldo es lo que es la respuesta. ¿Y por qué área bajo la curva sí o sí? Porque si se fijan en el enunciado, el único dato del final, aparte de la velocidad última, es que sabemos el área bajo la curva, porque dice que gira el volante en sentido contrario, logrando alcanzar la velocidad, que es dato conocido, en la primera vuelta del volante. Es decir, tenemos el dato de cuánto recorrió, o si lo hubiéramos visto de velocidad lineal, como cuánto se desplazó. Y como lo vieron en física 100, eso equivale a el área bajo la curva de un gráfico de posición versus tiempo, es cuánto se alcanzó a mover el cuerpo. Entonces, básicamente, conocemos este área que es 2pi radianes, equivalente a una vuelta. Y hacemos, por ¿cómo se llama? Geometría, el área de este triángulo. Entonces, definimos esto como variable auxiliar, que es para obtener solamente este cachito, pero es lo mismo que si hubieran puesto t-6 directamente, como dijo Arnaldo, da un poco lo mismo. Y por problemas del enunciado, eh, la vuelta, el área va a ser 2pi radianes, que era una vuelta. Entonces, el área bajo la curva de un triángulo es base por altura dividido en 2, sería esa base que está expresada con esto, por la altura que es conocido, 1,4. Aquí el signo no importa, la verdad. O uno sí podría poner, no, en este caso no importa porque eh, sabemos que el tiempo al final va a ser positivo siempre, no existe el tiempo negativo. Entonces lo vemos como un área en su magnitud nomás. Entonces, t menos 6 por la altura, esa sería la base del triángulo, por la altura 1,4 pi, dividido en 2 es igual a 2 pi, que era lo que sabíamos del enunciado. Y solamente despejamos el t' y nos va a dar ese tiempo
acotado, pero nosotros sabemos que el t total sería sumar 6 más este tiempo. Entonces 6 más 2,86 da 8,86 segundos, que es el tiempo que demora en hacer toda la maniobra la persona. Algo que quería corregir es que el signo realmente debería ponerse, porque en vez de 2 pi vueltas debería ser menos 2 pi vueltas, y aquí menos 1,4 pi. Porque estamos en el sentido negativo. Es una vuelta hacia el otro lado del sentido positivo. Aquí ya se definió positivo, a lo primero que mencionaba, pero no era una pregunta. ¿O sí? Ah, sí, era la pregunta. Note que es importante definir la dirección positiva. Y aleatoriamente se decidió que el primer movimiento, el primer giro de volante, iba a ser positivo. Y por eso partió todo el movimiento con valores positivos y luego negativos. Aquí no se puso el signo, pero si uno pondría los signos 2, igual va a dar bien. Si le llega a dar el tiempo negativo es porque la ecuación está mal planteada y quizás le falta algún signo, como en este caso. Es que aquí debería ir un menos, y en el 2pi también un menos, informando que es una vuelta en el sentido negativo que se definió anteriormente. Y ahí queda positivo el tiempo. No sé si quedó alguna duda con respecto a eso. Si no hay dudas, podemos continuar. Ya, bacán. Parece que no hay dudas. Bueno, ahí sí me interrumpen nomás. En C piden el gráfico de aceleración angular. Y creo que para ustedes se les va a ser bastante fácil, así que también voy a pedir un poquito de ayuda, porque también es algo que hicieron mucho en física 100. Y el ejercicio igual es sencillo de pillar. Recordando la forma en la que tenía el gráfico de posición versus tiempo, ¿cómo sería más o menos? Ahí va Franco, partió con aceleración positiva, correcto. Luego una negativa. Y ahí termina, falta algo más. Ya, claro, ahí sí. ¿Y falta alguna o ahí se termina? Falta una, la de la aceleración en sentido contrario, ¿y dónde estaría? ¿Arriba, abajo? Eso, claro, a priori no lo sabemos. O sea, lo podemos saber y después hacer el gráfico. De hecho, así se debería calcular. Primero calcularlo y después ponerla, obviamente. Pero, claro, iría o aquí, tenemos dos opciones, o que vaya aquí o que vaya como a esta altura. Porque no sabemos las magnitudes, pero sí sabemos que es negativa, sí o sí va abajo. Porque sigue como acelerando, pero en el sentido contrario. Sería como desacelerando hacia el sentido positivo. Entonces, muy bien, esta parte, como les dije, esperaba que lo hicieran súper bien, y que no tengan dudas porque lo hicieron mucho. Y lo primero que claramente hay que hacer era como calcular la aceleración una por una. Y básicamente la aceleración es la pendiente, y se calcula como, básicamente la variación de la velocidad en el tiempo. Y sería, lo hacemos todos con respecto al origen, por eso queda el punto 0,6 pi dividido en 3, porque el otro punto es 0,0, así que ahí les da el tiro la aceleración. La aceleración 2 es 0, claramente, porque es una línea sin pendiente. La aceleración 3 es una pendiente negativa y había que calcularla también. En este caso varía 0,6 pi radianes por segundo, pero en 2 segundos, así que su aceleración es de magnitud más grande, en sentido negativo. Y la aceleración 4 había que calcularla como para saber la magnitud, si era más grande o más chica que la demás. Y es de 0 pasado a 1,4 pi radianes por segundo en 2,86 segundos, lo que equivale a una aceleración de 0,49 pi radianes por segundo cuadrado. Y eso queda expresado en el gráfico. Como muy bien lo hizo el Franco con el Arnaldo, creo que fue el otro que lo hizo. Ahí está el gráfico. Parte positivo, después un segundo que no hay aceleración,
luego una aceleración negativa, como la calculamos, pero ya sabíamos que era negativa por la forma del gráfico, que la pendiente era negativa, y luego la otra pendiente también era negativa. Y ahí era la duda del Franco si era negativa más negativa o negativa, ¿no? O muy similar a esta. En este caso, habíamos calculado ya que era más negativa y por eso va un poco más abajo, un escalón más. Y ahí queda listo el gráfico de aceleración en función del tiempo. Pasamos a la última, en la cual hay que calcular el número total de vueltas que completa el volante durante toda la maniobra. ¿Y aquí qué se le ocurre a usted hacer para obtener este valor? Sacar toda la área bajo la curva y dividirlo en 2π. Claro, correcto. Tal cual lo dice el Franco. Vamos a sacar todo el área bajo la curva, que es lo que veníamos utilizando, sabiendo que el área bajo la curva del gráfico velocidad angular versus tiempo es como el giro que va haciendo. Y como lo vamos a tener en radianes, claro, en radianes hay que pasarlo a vueltas, que es hacer la regla de 3, pero al revés, ¿no? Y aquí vamos a ver la solución. Según el gráfico de velocidad angular, sabemos que el área bajo la curva va a ser lo que va girando el volante, las vueltas del volante. Y este dato, si se fijan, es conocido porque era el problema que era una vuelta completa, o sea, 2π. Así que vamos a enfocarnos en A1, A2 y A3, que básicamente es el área del triángulo, y tenemos todos los datos, un medio de la base por su altura, y tenemos todos los valores en radianes. Y lo importante aquí es hacer, y esto obviamente si lo calculamos iba a dar lo mismo que lo que decía el enunciado, ahí igual podían verificar si es que el tiempo es correcto, porque claro, si no hubiéramos equivocado en el tiempo, aquí nos hubiera dado que no iba a ser una vuelta, iba a ser más o menos, depende de qué tipo de error hayamos cometido. Y básicamente, como lo tenemos todo en radianes, lo pasamos ahora a vueltas, con la línea 3. Las 1, 2 y 3 son la primera parte de todo el movimiento, antes del otro que era dato, suma 2.1 pi radianes. Entonces al tiro sabemos que es un poquito más de una vuelta. Y por regla de 3 lo pasamos a vueltas o revoluciones y es 1,05. Y por el enunciado, 1 hacia el otro lado. Entonces el total es 2,05, 1,05 hacia un lado, que era el lado positivo definido por nosotros, y 1 hacia el otro, que fue el sentido negativo que se definió. Y hasta ahí llega este problema, no sé si queda alguna duda. ¿Alguna duda? Ya, perfecto, Brian y Benja. Seguimos. Y pasamos al ejercicio número 2. Y creo que iba a leer el Franco o el Hernando. No, No, el Benja. Yo, el yo Benja, leo. ¿verdad? Ya, una persona corre en el interior de una rueda de radio R igual a 1 metro. La persona comienza a correr desde el reposo y al cabo de 12 segundos logra que la rueda tenga una velocidad angular de magnitud 1,1 rad sobre segundos, para luego mantener el movimiento de la rueda con velocidad angular constante. Durante todo el movimiento, la rueda está conectada a una polea de radio R medios, mediante una correa que no resbala, como se ilustra en la figura. La polea tiene una cavidad de radio R cuartos donde se encuentra enrollada una cuerda. ¿Cómo son la dirección de la velocidad angular y la aceleración angular de la rueda? Vale, Benja. Entonces, si se fijan, este ejercicio básicamente es para entender bien las direcciones del movimiento circular, de la velocidad angular y la aceleración angular, y saber aplicar bien cómo se traspasan las velocidades angulares y en una polea y en un como disco concéntrico con otro. Y de hecho, haciendo bien esto, no deberían tener problemas para después, si en algún problema que le pasa algo similar, que pidan sacar velocidades de otro lado, algo muy similar a esto. Que básicamente van a saber como cuál es deberían saberlo creo ya, cuál es la condición que se cumple para la velocidad angular y para la velocidad angular básicamente sí. Eso. Entonces la A dice, ¿cómo son la dirección y velocidad angular y aceleración? ¿Cómo es la dirección de la velocidad angular y aceleración angular de la rueda? Entonces estamos analizando solamente esto, sabiendo que esta persona partió del reposo y comenzó a correr a la misma
como a la misma tasa de cambio de velocidad hasta llegar a una velocidad angular de 1,1 radian por segundo. Eso en los primeros 12 segundos. Entonces, la pregunta es para ustedes y ¿cómo creen que sería la dirección de la velocidad angular y la aceleración angular de la rueda? ¿Cómo lo responderían? Ah, correcto, Franco. Bien. Ahí pusiste, Franco, la flechita, la velocidad angular y Y la la... aceleración angular, pensando que es que esa es la cuestión de la mano derecha, Claro, va hacia afuera de la pantalla. exacto. ¿Y esa es la velocidad angular o la aceleración angular? La, la flechita hacia abajo, velocidad angular. La otra es la aceleración angular. Ya, perfecto. Entonces, de hecho, si se fijan, y tal cual como dijo el Franco, que usan la técnica de la mano derecha, que esa ocupenla siempre. Si ustedes ponen la mano y hacen como cómo se movería, o haciendo como el giro, cómo se movería la rueda, por lógica, obviamente va a ser como, si le ponen la mano, le hacen con la regla de la mano derecha así, pum, y le sale el pulgar hacia afuera, eso quiere decir que es hacia afuera de la pantalla, y así se expresa, que también lo deben haber visto en 100, creo, con un puntito. Si fuera hacia adentro, se hace el círculo y en vez del puntito, una cruz. Eso. Entonces, él dijo que la velocidad angular gira así, en este sentido, la flecha, y también se puede informar con esta anotación, que es como con el eje de coordenadas como saliendo hacia afuera, es como el dibujo del eje de coordenadas, de hecho, pero como sale hacia afuera, se dibuja como un punto, como una flecha saliendo hacia afuera de la pantalla. Y así que es la misma dirección. Esto se puede informar de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa cuando pasan los 12 segundos? Dice, para luego mantener el movimiento de la rueda con velocidad angular constante. ¿Qué pasaría ahí con las direcciones de la velocidad angular y la aceleración angular? ¿Qué pasaría? Recuerden que a los Ya primeros no 12 habría segundos... aceleración y la velocidad angular seguiría en la misma dirección. Correcto, Hernando. Esa es la respuesta. Entonces, habría que, para contestar esto, hay que separar el movimiento en dos instantes. Uno antes de los 12 segundos, que es cuando empieza como a agarrar vuelo hasta el 1,1 radianes por segundo. Y el otro instante es para tiempos mayores a 12 segundos, donde mantiene ya la velocidad angular de manera constante. Y utilizando esta notación, básicamente, era una pregunta como muy directa. Y aquí vamos a ver la respuesta. Tiempo antes de los 12 segundos, velocidad angular, saliendo de la pantalla, haciendo la regla de la mano derecha, como si una persona avanza dentro de la rueda, cómo se movería la rueda, saliendo hacia afuera. Y como va acelerando hasta llegar a esa velocidad, también sería saliendo hacia afuera. Un momento, espera. Ahora sí, estaba pasando un camión afuera, hacía demasiado ruido. Y pasados los 12 segundos, como dijo bien Arnaldo, la aceleración, según el enunciado, ya no está presente, entonces es nula, se pone un cero, o se puede poner nula, lo que quieran ahí, pero sí la velocidad angular porque se mantiene constante y obviamente sigue como corriendo en el mismo sentido. Ahora, como la parte, la primera pregunta era como de dirección, ¿no? Entonces no había mucho que hacer, solamente como que cachar lo de la regla mano derecha, como dijo el Frank. En la B dice, determina la velocidad angular de la polea a los 12 segundos. Y aquí, ¿cómo se le ocurre a ustedes hacerlo? Sabiendo que el dato conocido es la velocidad angular de la rueda y todos los radios, de la rueda, de la polea y del último que le dicen la cavidad. ¿Cómo obtendrían la velocidad angular, pero de la polea, teniendo la velocidad angular de la rueda? Se ocupa la relación V es igual a WR y sacamos la tangencial de la rueda. Y como la W de la rueda es igual a la W de la polea, hacemos la relación así y así sacamos la velocidad
angular de la rueda. Perdón, la velocidad tangencial entre la polea y de la rueda son iguales. Me voy a confundir. Eso. Sí, a mí iba a ir re bien, así que dije, a su mamá se le confundió, se le trabó la lengua. Pero claro, la condición que dice Hernando es la que es como lo que deberían sacar de todo este ejercicio, y la otra condición que voy a decir un poquito más adelante, para la otra pregunta, es que en una polea, la polea funciona en dos discos conectados por un hilo, y que ruedan sin fricción. No se desliza el hilo porque si no ahí ya colapsa todo la polea ideal. Entonces, si pasa eso, obviamente la velocidad tangencial, no angular, porque la angular va a ser distinto porque los radios son distintos, obviamente. Es como lo que pasa con la bicicleta. Uno puede cambiar como la velocidad cambiando los diámetros del piñón o de la corona. Pero la velocidad tangencial siempre es la misma, o lineal también conocida. Esa es la condición primera. En una polea la velocidad lineal, no olviden, anótenlo ahí, para que lo tengan y nunca se olvide, es la misma en una polea. Entonces aplicamos esa condición y sabiendo, conocíamos omega le voy a decir omega a la velocidad angular, siempre se pone así, omega de la rueda. Entonces queremos saber la velocidad tangencial, ocupamos la relación también que dijo el Arnaldo, que también tienen que tenerla en un formulario, que omega es igual a v, o sea, v es igual a omega por r, v es velocidad lineal, y ahí ya tienen la velocidad tangencial, de ahí se pasan a la polea y vuelven a pasar a omega. Entonces, este era el dato. Ocupando esta relación, sabemos cuál es la velocidad lineal o tangencial de la rueda, y conocíamos también el radio de la rueda, así que sale 1,1 metro partido por segundo. Luego, esta es la condición importante que tienen que tener anotado, o sea, esta ecuación y esta ecuación que tienen que conocer. Pero esto es para una polea, pónganle ahí, para poleas. Y el radio de la polea también era conocido, que era la mitad del radio de la rueda. Entonces sabemos que la velocidad de la polea lineal va a ser la misma y va a cambiar el omega. Y ahora, en vez de despejamos de hecho el omega, que es lo que nos están preguntando, conociendo la velocidad de la polea por esta relación, y reemplazando el valor del radio que era conocido. Y llegamos a que es el doble, que el omega, la velocidad angular de la polea, en el instante 12 segundos, que sabíamos que ya tenía esa velocidad, 1,1 radianes por segundo, va a ser 2,2 radianes por segundo. Enlace, preguntan, obtenga el largo de la cuerda que se enrolla a los 12 segundos. Recuerden que en la cavidad había como enrollado como un carrete de volantín, había un hilo. Entonces, partiendo del reposo y ahí asumiendo que él estaba justo aquí con la cuerda, y desde los 12 segundos empieza como a bajar este como hilo. Entonces, ¿cómo se le ocurre a ustedes ahora hacerlo? ¿O cuál es la condición en este caso? Al inicio del recorrido del hilo está no ha bajado, o sea, está pegado a la rueda, por decirlo así, a la polea. Claro, asumamos que al inicio está en cero, como sin nada, o da lo mismo en realidad, porque si está, no sé, 1 metro abajo, la pregunta no es esa. Es como eh, qué largo se desenrolla nomás con este movimiento. Así que da lo mismo donde esté un poco el hilo, la verdad. Entonces se podría sacar con la cantidad, con lo que recorre, por decirlo así, con el área bajo la curva, sabiendo la cantidad de vueltas que da y así sabemos cuánto va a recorrer por el arco, por decirlo de alguna manera. No sé si me Claro. explico. Exacto, eso es, sí, se explica bien. Tal cual como dice Ronaldo, vamos a ocupar el área bajo la curva del gráfico, como lo hicimos anteriormente, del gráfico velocidad tangencial versus tiempo. O sea que ahora tenemos que llegar a la velocidad tangencial de la cavidad. Y ¿cuál es la relación entonces ahora entre la polea y la cavidad? Que omega de la polea es igual a la omega de la cavidad. Exacto, Franco. Esa es la otra que tienen que tener anotado. Y creo que aquí viene eso. Cuando son dos discos concéntricos, y obviamente están como soldados, por así decirlo, o pegados, como quieran llamarle,
da lo mismo su radio, siempre se va a mantener la velocidad angular. Y básicamente eso vamos a ocupar para llegar a la velocidad tangencial después de la cavidad y hacer lo que dijo Arnaldo, que es lo que hicimos anteriormente, ver ahora como cuánto giraría esta polea, que va a ser cuánto se va a desarrollar. Listo. Entonces, el radio de la cavidad también era conocido, R cuarto, sabiendo que R era 1 metro, que da 0,25 metros, y pasamos a la velocidad de la cavidad, que es lo que nos importa, y teníamos como dato ya el omega de la cavidad, porque lo calculamos anteriormente, y sabíamos el radio, que ahí está. Y nos da un valor de 0,55 metros partido por segundo. ¿Y cómo debería quedar el gráfico de velocidad versus tiempo de la cavidad? ¿O qué forma no debería tener? ¿Qué es lo que vamos a ocupar para sacarle el aire? Primero va acelerando y después se mantiene constante. Claro. O sea que va a ser una pendiente positiva y luego se mantiene constante, sería algo sin pendiente. Pero aquí lo hicimos hasta los 12 segundos porque nos piden hasta ahí, ¿no? Entonces solamente hasta la parte que acelera. Si se hubiera seguido, si dicen, no sé, a los 20 segundos, habría que haber puesto una línea recta sin pendiente ahí hasta 20 segundos. En eso no me variado. Pero el área bajo la curva igual cumplía como lo que se va a ir desarrollando el hilo. Tenemos la velocidad a la que llega a los 12 segundos, que son 0,55 metros partido por segundo, porque todos estos valores son a los 12 segundos, según lo que nos pedían en la pregunta anterior. Entonces, el área bajo la curva de un triángulo, como lo hicimos anteriormente, un medio de la base por la altura, y si se fijan y van poniendo las unidades, el resultado es consistente, está en la dimensión de longitud, así que está bien. Estamos diciendo que va a bajar 3,3 metros. Y ahí termina el ejercicio. No sé si queda alguna duda. Bueno, creo que no. Por mi parte no. Bacán. Igual. Ahí vemos si queda alguna duda al final. ¿Qué dice el problema 3? No sé si a alguien más le gustaría leer. A mí me gustaría que alguien más lea. ¿Nadie se ofrece como voluntario? Yo puedo leer, Nico, si querés. ¿De nuevo, Benja? Ya, O sea, bueno. no sé, es que si nadie quiere leer. No, sí, sí. Vale, ahí por el salvavidas. Dale, Benja. Si nadie más quiere leer, leo el último yo, ¿ya? Que queda uno Ya. más. La rueda de la figura, que gira en sentido antihorario, se acaba de poner en movimiento. En un instante dado, un pasajero en el borde de la rueda, que está pasando por el punto más bajo de su movimiento circular, tiene una velocidad de magnitud 3 metros sobre segundo. En este mismo instante, se sabe que la rueda tiene una aceleración angular de 0,035 rad sobre segundos cuadrados de magnitud, en dirección hacia afuera de la pantalla. Dado el movimiento de la rueda, ¿cuál es la dirección de su velocidad angular? Vale, Benja. Ya. Este ejercicio lo encuentro como el mejor como para entender todas las velocidades angular, lineal, aceleraciones, todo eso. Aceleración centrípeta. eh, Así que es como sencillo, pero es como muy conceptual. Así que ya sabemos que el movimiento, la figura gira en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir eso? Según lo que decía el Franco, antihorario, piensa primero cómo se mueve el reloj y sería como el lado contrario. Y si lo hacen con la regla de la mano derecha, estaría girando sentido antihorario, el pulgar sale de la pantalla y esa sería la dirección de la velocidad angular. Eh, y luego dice y que la velocidad es de magnitud 3 metros por segundo. Eso. Ah, no. Ah, sí, sí, la velocidad angular de esa magnitud. Ah, no, la lineal, porque está en metros por segundo.
al tiro ahí saben, me están dando la dirección de la velocidad angular, la magnitud de la velocidad lineal y la aceleración angular, la magnitud y la dirección, porque también dice en dirección hacia afuera de la pantalla, y si lo hacemos con la regla de la mano derecha, sale hacia afuera al igual que cómo estaba girando en ese momento, es decir, está acelerando. Se va moviendo así y la aceleración va en el mismo sentido, angular, entonces va a ir acelerando. No como eso, no va frenando. Entonces, ¿cuál es la dirección de la velocidad angular? Como les dije rápidamente, si lo hacen con la manito, les da hacia afuera la pantalla. Eso era muy sencillo. Y en la B piden calcular la velocidad, magnitud y dirección del pasajero justo en este instante. Y como se fijaron, de hecho, les dan la magnitud de la velocidad. Cuando les dicen velocidad secas, es la velocidad lineal o tangencial. Y aquí igual se dan cuenta porque le están dando en metros partidos por segundo. Y nos están preguntando la magnitud y dirección del pasajero en el instante mencionado. Entonces, ¿cuál sería la magnitud? Ya la sabemos. La dirección de la velocidad tangencial o lineal en este. Exacto, bien Franco. Tal como dice, velocidad tangencial, su dirección siempre va a ser tangente a la trayectoria. Es un movimiento circular, así que siempre es tangente al círculo, como en todo momento. Sería como perpendicular siempre al radio. Si estamos con este radio, sería pum, tangente. Una de 90 grados. O en este 90 grados. Y así en todo instante. Entonces, ahí está la respuesta. La velocidad, ahí dice la magnitud, 3 metros partido por segundo. Y la dirección es justo tangente en ese instante que era el punto más bajo. Así que queda totalmente horizontal. Y ahora solicita obtener las magnitudes de la aceleración tangencial y centrípeta del pasajero en el instante mencionado. Entonces, aquí básicamente hay que saberse o tener en el formulario que tienen que ir armando como para que cuando hagan los ejercicios los tengan siempre a mano y puedan ir después recordando fácilmente todas las ecuaciones. Tienen que tener las ecuaciones de estas cosas. Al igual que la velocidad angular para la aceleración tangencial, se puede obtener a partir de la aceleración angular, que es alfa por r, al igual que la velocidad lineal es omega por r, para la aceleración tangencial es lo mismo. Y la centrípeta también es una ecuación b cuadrado partido en r. Se la saben nomás y la aplican. Así que hay que solo aplicarla. Ahí está la primera ecuación, alfa por r, para la aceleración lineal o tangencial. Y ahí conocíamos el alfa, era dado el problema, y el radio también ahí estaba en el dibujito. Entonces llegamos rápidamente al valor de la aceleración tangencial. ¿Y qué dirección tiene la aceleración tangencial en el dibujito? La tangencial, Lucas. En este caso pasa lo mismo que con la velocidad tangencial. Va a ser tangente al movimiento. De hecho, el nombre ahí le tira toda la pista. Tangencial, siempre tangente al movimiento. Ahora, si hubiera sido aceleración angular, como lo hicimos en el ejercicio pasado, siempre todo lo angular sale o entra de la pantalla. Está en otro plano, no está como en el plano X. Así que aceleración, de hecho, aceleración angular en este caso sería hacia afuera de la pantalla, y lo decía el enunciado, así que por eso tampoco lo preguntaban. Y sería el círculo con el puntito dentro. Y en este caso, ahí está expresado con el vector naranjo la dirección. Y ahí el Lucas lo había puesto bien, pero está contestando la aceleración centrípeta, que como les dije, la ecuación es b cuadrado sobre r. Este b cuadrado, cuando es b, es de la velocidad tangencial. Y que ya era dato el problema también. Y también este era dato el problema. Y es importante que siempre vayan ocupando bien las unidades, porque ahí también le va a ir diciendo como que van bien. Si los resultados tienen las unidades como que se espera. Entonces reemplazan, llegan a la aceleración centrípeta y ahí, como bien puso Lucas, es hacia adentro. En todo instante da lo mismo en el punto si está acá abajo, si está acá arriba, si está aquí, si está acá allá, si está en cualquier lado del círculo, siempre, de hecho la misma palabra dice centrípeta, hacia el centro del radio de giro. Siempre, siempre, siempre. Nunca duden de eso. Es como si les preguntan eso, ya tienen punto regalado.
Entonces, apunta hacia el centro del movimiento circular. Y la magnitud ya la habíamos calculado con esta ecuación, que tienen que tenerla ya en un formulario. Y ahí se contesta la C. Y la D pregunta, determine la aceleración del pasajero en el instante mencionado. Aquí hace referencia a la aceleración de manera global, y esta aceleración considera tanto la aceleración tangencial como la aceleración centrípeta. Y básicamente, en la suma de estas aceleraciones, al final es la suma de estos vectores, la aceleración son vectores. Así que ahí se obtiene súper fácil, aceleración tangencial, aceleración centrípeta, y ocupan el teorema de Pitágoras, y después con la tangente obtienen el ángulo para definir la dirección de este vector, que es la aceleración como global. Ahí tienen la magnitud, y para obtener el ángulo conocemos los catetos, así que ocupamos la tangente y obtenemos el ángulo de este vector. No sé si queda alguna duda. Porque ahí termina el ejercicio y ya entraríamos al último ejercicio. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Nos quedan 15 minutos y el último ejercicio igual es rapidito. Entonces, no hay dudas, parece. Así que pasamos al último problema. Lo va a leer Diego. Diego, ¿quiere leer? Diego Cerda. Ya, Dale, Diego. ya. Una piedra atada a una cuerda de largo L se encuentra rotando a velocidad angular constante de magnitud W. En las posiciones A y B, flechas representan la velocidad de la piedra. Estaba mal escrito ahí. Sí. Entonces, ¿qué nos solicitan aquí? Nos dicen, esto es un movimiento circular, obviamente. Nos dicen que el omega es constante, la velocidad angular, es decir, no hay alfa o aceleración angular. Y nos están diciendo el largo, que aquí quizás le podrían haber puesto el L ahí, pum, como el radio del giro de la cuerda. Y nos preguntan, o nos piden expresar los vectores velocidad en los instantes A y B. Recuerden que si es velocidad, se refiere a la velocidad lineal. Y nos están dando la velocidad angular, piensen que omega es como un dato, como si fuera un número, no sé, lo que sea. Puede ser 0,7 pi radianes por segundo. Así que tiene que quedar expresado en omega. Y el otro dato era el largo, L, así que va a quedar expresado en omega y L. Y como saben, la velocidad lineal es igual a omega por L. O sea que esto, de hecho, va a tener el mismo, ahí ya está expresada la velocidad. Las flechas representan la dirección de la velocidad tangencial de la piedra. Y su magnitud es omega por L. Ahora, ¿cómo se le ocurre a ustedes expresar estos vectores? Si lo hubieran preguntado en un control, ¿qué hubieran hecho aquí? Si dicen, expresa el vector. A ver, Franco. No entendí. ¿Ahí qué estás haciendo, Franco? Si puedes apoyarte como con la voz. Estoy trasladando los vectores de velocidad tangencial al origen, cosa que puedo usar Ya, los ángulos que dan, y en base a eso sacar la magnitud, que es fácil, que es la fórmula, y la dirección, que es lo que estoy haciendo ahora. ya, a ver. ¿Y cómo lo expresarías después? O sea, así de manera gráfica, al final, lo harías tú. Que por ejemplo el V, yo sé que entre como el radio que está ahí, el L, y el vector que anoté, son 90. 30, ¿cuánto falta ahí? Entonces ahí lo puedo ir haciendo completaciones. Y puedo ir jugando, completando todos los ángulos, y puedo sacar las direcciones respecto al origen. Ujú. O sea, tú expresarías Esto entonces que había hecho la el profe en la magnitud clase. y la dirección con este ángulo que estás buscando de manera geométrica. Claro, Ya, claro, el sí, profe eso es había hecho esto correcto. en clase. Sí, se puede hacer eso.
Porque si recuerdan, un vector queda siempre definido con magnitud y dirección, y unidad de medida, obviamente. Así que sí podría ser una solución, hacer lo que está haciendo el Franco. Lo que hace aquí la pauta que voy a mostrar, y lo que yo haría, porque a mí me gusta siempre hacer lo que muestra ahora, pero es bueno lo que dice el Franco, para que lo tengan también siempre presente, y es parecido a lo que hicimos en la ayudantía anterior, o el comentario, que era como que hay muchas formas de llegar a un resultado. En el caso de la ayudantía anterior, podían hacerlo dándose vuelta con trigonometría nomás, o a ocupar algún teorema, y podían ocupar el del seno, el del coseno, y de todas esas formas podían llegar al resultado. En este caso es lo mismo. Porque al final el Franco que dijo, me piden expresar un vector ¿cómo se informa? Bueno, digo la magnitud y digo la dirección en función del ángulo, como lo hicimos anteriormente, como alguna tangente, o en este caso geométricamente lo iba a sacar, y con la unidad de medida, y ahí ya queda expresado el vector. Así que sí sería una manera correcta. Aquí yo les voy a mostrar otra manera alternativa. Pero lo que decía el Franco igual es correcto. De hecho, por lo general, cuando uno expresa un vector, se expresa como lo iba a hacer el Franco, que era magnitud y dirección. No se usa mucho lo que voy a hacer ahora, o lo que muestro ahora, que es hacerlo por componentes. O sea, uno define un sistema de referencia con los vectores unitarios y lo descompone en ese sistema de referencia, como en X y en Y, o en Y tongo y J tongo, y lo expresa con la escritura vectorial, que yo creo que lo recuerdan de física 100. O sea, velocidad en el instante A y B, en el instante A, ahí la velocidad tiene el mismo, o sea, copió el mismo, la misma dirección que el vector que te mostraban en rojo, y encontró el ángulo de inclinación aquí. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Dijo, bueno, yo lo voy a hacer por componentes, el que hizo la pauta, y dijo, este es mi eje X y este es mi eje Y, y en vector unitario sería Y tongo y J tongo. Entonces ahí ya no trasladamos nada, siempre pensamos como que el origen está aquí y le ponemos su sistema de referencia, X e Y. Y lo descomponemos básicamente con, por ejemplo, para el eje X ocupamos, si tenemos este ángulo, el seno, y encontramos esta componente, y el coseno, y encontramos la componente vertical, para A, por ejemplo. Entonces, componente horizontal, como les dije, seno, en este caso negativo porque está apuntando en el sentido contrario al que definimos como positivo, según lo que definimos, ¿no? Eso depende de cada uno. Puede haber definido positivo hacia la izquierda y positivo hacia abajo, o da lo mismo, pero tienen que ser consistentes. Deciden un sistema de referencia y se quedan con eso. Entonces, la magnitud era omega L, por la ecuación que la velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, por eso omega L siempre, es negativo por la dirección que tenía, por el seno de 30 grados, en Y tongo. Y para J tongo es la misma magnitud obviamente, pero ocupa el coseno. Y es positivo porque apunta hacia arriba, igual como se define en sentido positivo. Y lo mismo se hace para B, es lo mismo. Aquí ya como que mató el ejercicio, igual el Franco lo que había dicho estaba bien, así que de las dos formas era correcto el que se le haga más fácil. De hecho, más adelante, yo creo que todos los ejercicios que vamos a ver más adelante no ocupa esto, ocupa solamente como informa, como lo dijo el Franco, magnitud con teorema de Pitágoras en algún momento, y después dirección buscando ese ángulo de inclinación con respecto al horizontal. O con respecto a alguna referencia también, no es necesario siempre con el horizontal. Entonces, la velocidad lineal en B, encontramos el ángulo, que era lo más importante, y ya con eso podemos definir tal cual lo hicimos con el instante A. Y la pregunta B dice, exprese los vectores de aceleración. Ahí ya le diré la pista, pero la aceleración al instante A y B. Como vimos, en un movimiento circular, está la aceleración angular, que es la que sale del plano. En este caso sería como K tongo, entrando y saliendo, pero como decía que iba a velocidad angular constante, no había alfa o aceleración angular. Así que solamente, ¿qué va a tener en este caso? Si no tiene aceleración angular, no va a tener aceleración tangencial, que es el alfa por R. Porque alfa es 0, entonces el A le da 0, sí o sí, no tiene aceleración. Pero siempre en un movimiento circular hay aceleración centrípeta. Y esa es la que dibujo aquí. Una aceleración hacia el centro,
en la misma línea de la cuerda que está haciendo el giro, porque va hacia el centro. Y eso es lo que le hace tal cual lo mismo y cambia la magnitud, obviamente, porque la relación centrípeta era b cuadrado, que sería esto cuadrado, omega L al cuadrado, partido en R. Entonces sería omega por L cuadrado partido en L, y por eso queda omega cuadrado por L no. Y descompuesto en cada uno de los vectores unitarios, para A y para B. Y con eso termino la identidad, pero antes quiero hacer una pregunta importante con respecto a esto. O sea, no sé si a alguno de ustedes le hace ruido que no tenga aceleración angular, pero sí tenga aceleración centrípeta. O saben que pasa eso y es normal. O igual dicen, oye, eso está medio raro, Nico. Es que al menos lo que yo pienso es que la piedra gira con aceleración constante, por eso no tiene una aceleración angular, pero la aceleración centrípeta siempre tiene que estar porque se está jalando hacia el medio al mismo tiempo. Ahí llegamos al punto que quería llegar. El Arnaldo dijo, la aceleración centrípeta existe porque siempre hay una, ¿dijiste una fuerza? O una... Dice como que se está jalando hacia el medio, pero claro, quería hacer referencia a la fuerza que se le aplicaba. En un movimiento circular estamos ya hablando de cinemática de momento, no estamos hablando de dinámica. En dinámica, que lo vamos a ver un poco más adelante, en dinámica existe la fuerza centrífuga, que es una fuerza ficticia, que es lo que uno siente cuando va en esta gravedad. Cuando si no existiera como el asiento, no sé, uno saldría volando. Pero es por la inercia del movimiento. Esa como fuerza ficticia es la fuerza centrífuga. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque quizás lo veamos más adelante. Es la fuerza centrífuga que apunta hacia afuera, pero es ficticia. En este caso es una fuerza bajo una aceleración. Estamos hablando de cinemática nomás. Una aceleración que apunta hacia adentro y, y es tanto en instante. Y la respuesta de por qué existe esta aceleración en un movimiento circular siempre y apunta hacia adentro, a pesar de que no haya aceleración angular, es porque, ¿cómo explican ustedes? Bueno, sabemos que de magnitud la velocidad lineal no cambia, ¿no es cierto? Porque no hay aceleración angular. No está aumentando como cada vez más este vector. No está partiendo en, no sé, 2 pi radianes por segundo y está terminando en 6 pi radianes por segundo. Está manteniendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se explica que este vector pase de esta posición a esta posición? Y ahí viene, esa es la respuesta de por qué existe la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración que se encarga de ir variando la dirección para que siempre sea tangente al movimiento. Y ahí lo hablamos solamente de manera cinemática, que es hablar del movimiento del cuerpo sin meter fuerza ni nada. Y esa es la respuesta. Pero ahora, no sé si se lo habían dicho antes, pero ese es básicamente el porqué de esta aceleración en todo movimiento circular, porque es la que se encarga de que la dirección del vector velocidad lineal vaya cambiando en todo instante. No sé si queda alguna otra duda. Y voy a hacer un último dibujito aquí, porque si se fijan, si hubiera aceleración tangencial, que la existiría si hubiera aceleración angular, iría una flechita aquí también, ¿no es cierto? A sub t. Y esta aceleración tangencial haría que para el otro instante la velocidad tangencial sea más grande, ¿no es cierto? Aceleró, por eso la velocidad aumentó. Pero como no la hay, no aumentó y por eso, porque no había aceleración tangencial. ¿Pero por qué cambió de dirección? Porque había esta aceleración centrípeta que existe en todo movimiento circular. Eso, chicos. No sé si queda alguna duda o algún comentario.